Comenzamos con BBVA. Vamos a mencionar algunas cosas que dijo la CFO, Carmen, que tienen que ver con el contexto, ¿no? La destacada consolidación fiscal, la estringencia monetaria y la relativa estabilidad cambiaria ha contribuido a un proceso de moderación de inflación a lo largo del año pasado, que ha continuado este año, 2025. Así que hay señales de recuperación de actividad económica tras haber caído el año pasado 1,7 y se espera que el PBI crezca alrededor de 5,5 según BBVA Research. Después ahí está la parte de cuánto se espera la inflación, 35%, y después otras de las preguntas. ¿Qué se espera del dólar? Se espera un poco por debajo de 1.400 para este año. ¿Y qué se espera del ROE para BBVA? Alrededor de 16%, más o menos. Bueno, esto habla que el crédito privado creció 221% y BBVA estuvo por encima y acelerando, creciendo en su market share. Creo que es el banco que más creció sin necesidad de hacer fusiones o contener, chupar para adquisiciones. Ahí está, no me salía la palabra. Bueno, vamos con, con los números. Inicia el ejercicio 2025 con un saldo positivo de 81.608 millones, un 44% mayor a la apertura del periodo 2024, principalmente por diferencia positiva en posición monetaria en 739,5 billones, cosa que no tuvieron los otros bancos. El resultado operativo, sin embargo, sin registrar este ajuste por inflación, da una baja del 71,5 anual, así que es medio una paradoja, ¿no? Tenemos un ingreso operativo que es la mitad del año pasado, casi menos de la mitad del año pasado, pero crece gracias a la cuenta del rubro resultado de posición monetaria. Después otra negativa, cosa negativa es el resultado integral, que lo tengo por acá, hace que se reste alrededor de 111,5 billones que poniéndolo en el resultado integral del patrimonio neto hace que esta baja de 2.799 millones, 2.800 millones a 2.768 millones, más allá del resultado operativo que hace que sea menor que el resultado integral en sí. Aspecto destacable, tenemos que la compañía ha crecido un 4,9% en clientes anual y el 86% son clientes digitales. Esto lo ven como una virtud, el año pasado era un 81% y en lo que es retail supera el 90%. Se rediseña una estrategia global 2025-2029 donde se corresponde por estabilización macroeconómica, transformación geopolítica y crecimiento de la población también. Esto lo vemos en las primeras páginas de la presentación que dieron, donde tenemos que adoptar la perspectiva del usuario, y el usuario está más, no hay tanto contacto físico, sino más virtual, la sustentabilidad, promociona la sustentabilidad, de hecho ha lanzado un bono sustentable que se suscribieron 20 millones de dólares y con probabilidad de subirlo o adicionar hasta 100. Además, bueno, el crecimiento en todos los segmentos que realmente lo hace, la mentalidad para crear valor y optimizar el capital, la inteligencia artificial y bueno, y la fortaleza del equipo de trabajo. Esto es lo que es retail. El retail, el 92,5% es la utilización de canales digitales y ha crecido los canales digitales un 5% en lo que es digital en general y lo que es mobile un 7%. La adquisición aumentó un 5,5 o 550 puntos básicos respecto al año pasado. Y por último, el, el proyecto, las consignas de este proyecto 2025, bueno, el quinquenal 2020-2024 le fue muy bien, o sea, fue exitoso en términos de crecimiento y rentabilidad. Se espera para este nuevo quinquenal una perspectiva radical centrada al cliente, generación de valor y capital, aprovechamiento de aceleradores de inteligencia artificial y demás. Acompañar tu voluntad de llegar más lejos, ese es el eslogan. El margen bruto de intermediación financiera de intereses da 541,3 billones, reduciendo casi 56%.
En los ingresos por intereses tenemos títulos públicos que suben un 93%, esto por mayor cartera de bonos duales con ajuste TAMAR. Estos bonos son los TJ, así que para tenerlo en cuenta. Documentos baja un 23,2%, las tarjetas de crédito suben un 1% y los ajustes SER-UVA bajan un 80,4%. Esto es por la baja de la inflación respecto al año pasado, sobre todo el primer trimestre. En ingresos por intereses se destacan plazos fijos, que es 66,3%, disminuye en un 9,1%, y el margen bruto de comisiones da 99.792 millones, subiendo 26,7%. Esto se da por operaciones con tarjeta de crédito. Bueno, en ingresos por intereses tenemos se destacan los títulos públicos, que baja en el trimestral, pero sube un 93% en el anual, dado por esos títulos que mencioné, que son los bonos duales con, con ajuste por TAMAR. TAMAR es plazos fijos por una tasa de plazo fijo por más de 1.000.000 de pesos. Documentos es 23,2, desciende y sube 7,7 en el trimestre contra trimestre. Tarjeta de crédito sigue subiendo, esto por la mora. Y ajustes baja un 80,4% anual y un 35,3% trimestral. Lo que dije de plazos fijos baja un 19% en el trimestral y un 9,1% anual. En cuanto a las comisiones, tenemos por tarjeta de crédito sube un 27,9% y el egresos por comisiones no llega a compensar, 27,7%, pero sube en el total un 26,7%. En el total, o sea, en el saldo. Los resultados netos de instrumentos financieros en su totalidad son de 112,3 billones, siendo un 20,6% menor al 2024. Esto tiene que ver con resultados de venta de títulos públicos y privados. La diferencia de cotización y moneda extranjera es de 8.134 millones, bajando un 49%. Esto es por depreciación del dólar contra el precio, en realidad por operaciones que dieron más negativas. Otros ingresos y egresos es negativo, 96.705 millones, reduciendo el déficit en 20,4%. El resultado por RECCAM, como habíamos anticipado, da 149,6 billones, con brecha positiva respecto al año anterior de 739,5 billones de pesos. Acá en el medio del documento tenemos que los resultados por títulos públicos han sido 24.000 millones menos que el año pasado, y los resultados por baja de activos a costo amortizado, es decir, que ya amortizaron, se obtuvieron 20.000 millones. Esto tiene que ver por tasa de referencia principalmente. Después, diferencia de cotización, se destaca la conversión a pesos de los activos y pasivos en moneda extranjera, que el año pasado sumaban 5.534, este año restan 10.964 millones. Otros ingresos de operativos, hubo menor ajustes e intereses por créditos diversos, alrededor de 12.000 millones, y lo que es otros gastos operativos, las cargas por provisiones fueron mucho más bajas, de 53.906 a 6.831. Esto es por baja de default o por previsiones contra el default, más que el primer trimestre del año pasado era mucho más inestable que este. Y el RECCAM ya lo mencionamos. El cargo por irregularidad suma 95.830 millones, una suba del 128,6%. El costo de riesgo y cobrabilidad sobre préstamo, este es el promedio de préstamos de los últimos 4 trimestres, va de 3,76 a 4,40. A medida que avance la incobrabilidad, este riesgo va a crecer. El índice de cartera regular está bastante estable comparado con el sistema, da 1,38, el año pasado fue 1,23, y la ratio de cobertura está más que bien, 164,3%, el año pasado dio 173,8%. Bueno, viendo la calidad de cartera y algunas cositas más que vamos a mostrar, tenemos que la calidad de comercial, la verdad que no tiene casi mora, tiene 0,14%. La cartera de consumo sí tiene mora y tiene que ver también con la tarjeta de crédito o los documentos también. Lo que da la irregular, que eso da 25 puntos básicos en el trimestral y 15 puntos básicos en el anual. Las previsiones, la cobertura de previsiones está muy bien, como dije. El costo de riesgo aumenta 64 puntos básicos en el anual. Teniendo la comparativa
contra el sistema. El sistema tiene 1,77. El sistema se refiere a los 10 bancos principales, ¿no? Y que tiene el 80% de la guita que se maneja o de los préstamos que se manejan. BBVA tiene 1,38 en el total, sí tiene mayor riesgo en lo que es la banca minorista y, como dije anteriormente, la banca comercial está más que bien en 0,14. Los gastos de administración acumulan 146,3 billones, bajando un 9,1% por menores impuestos, alquileres e informática. Beneficios al personal dan 121,2 billones, un 13,5% menor al 2024 por menores beneficios al personal a corto plazo. Estos son bonos y todas esas cosas. La dotación es bastante más alta, 6.399 empleados, subiendo un 5,5%. Esto es por una rotación de empleados mayor, empleados clase C, es lo que dijeron en la conference, y en 235 sucursales. La ratio de eficiencia acumulada resulta bastante baja, más baja que, o sea, no tendría a bajar en el sistema, 56,3, el año pasado era 65,4. Bueno, viendo los bancos, digo, el beneficio del personal, se reduce de 140 billones a 121. Esto es por justamente que se reduce a la mitad lo que es beneficios al personal a corto plazo. Gasto de administración, hay ahorro en impuestos, hay ahorro en alquileres y hay ahorro en, en informática. En informática alrededor del 55% de ahorro. En cuanto a lo que es el personal en sí, tenemos que empleados suben alrededor de 331 empleados anuales, casi 6.400. Cantidad de sucursales bajan 7 y el ratio de eficiencia baja de 65,4 a 56,3. Esto es una buena noticia porque los gastos son menos ponderables que los ingresos. Los préstamos dan 9.293 billones de pesos y suben 123,2% anual. En moneda local crecen 108,7%. Los préstamos en moneda foránea, perdón, que es el 19,% suben un 212%. El market share de préstamos aumenta o se acelera al 11,28%. La exposición al sector público da 2.826 billones y bajan un 43,5%, siendo esta 17,1% de los activos. Al primer trimestre del 2024 era 13,7%, sin contar la BCRA, era mucho más que este año, dando casi 40%. Los depósitos dan 10.974 billones, subiendo un 47,4%. Los depósitos en moneda nacional suben un 46,7%. Depósitos en moneda extranjera, que es el 32,1% del total, suben un 61% y el market share de depósitos es 9,15%, también creciendo. En préstamos tenemos que aumenta alrededor de 123%. Esto ya con el ajuste por inflación se destaca lo que son los préstamos que tienen calce con moneda extranjera, sobre todo lo que son prefinanciación y financiación a exportaciones, que crecen 190%, y otros préstamos, ¿no? 382%. Si lo vemos en moneda dura, en moneda dólar, estos préstamos, gracias al impacto inflacionario en la devaluación del dólar respecto al índice de inflación, sumando 181 de crecimiento anual, 288, y trimestral 30,9%. Los préstamos hoy están en torno a los 1.646 millones de dólares. En cuanto al sector, crecen también los préstamos comerciales, eso también es algo que destacan, y el market share va de 10,10 a 11,28. En cuanto a la exposición del sector público, si no contamos lo de BCRA, ¿verdad? Sube de 13,7 a 17,1, pero si contamos lo del BCRA, la exposición baja un 43,5% y la exposición del año pasado era un 40%. Depósitos crece alrededor de 47,4%, menos rapidez que los préstamos, ¿no?
De hecho, los préstamos depósitos hoy están en 86%. En la época del gobierno anterior estaban más o menos en 20-25%. Así que, que eso equiparado da un poco más bueno, de estabilidad en sí, o por lo menos que de saldo, de compensación entre préstamos y depósitos, ¿no? Eso tiene que ver con las tasas reales y la necesidad también. O sea, poner crédito y que los créditos tengan una mayor duration, es decir, vaya a más largo plazo, es una especie de un grano de confianza. Bueno, tenemos que los préstamos moneda nacional crecen 46,7% y los depósitos en moneda extranjera 61%. Repito, depósitos en moneda nacional crece 46,7%, dado por los plazos fijos principalmente, y las cuentas de inversión, y los depósitos en moneda extranjera crecen, dado por los plazos fijos y las cajas de ahorro y cuentas corrientes. En algunas ratios tenemos que el ROE es el 11,4%, el año pasado era 6,6%, el ROA es 2%, el año pasado 1,6%. Bueno, retorno sobre patrimonio, retorno sobre activos. El NIM, que es el margen de interés sobre activos, es 18,8%. El año pasado, por tener, bueno, mucho mayor inflación, da 56,1%. Este número es mejor porque la inflación del año pasado era 54 y pico, casi 55. La inflación en lo que va del trimestre es alrededor de 8,6, lo cual hace que el NIM esté por encima. El spread entre tasas activas y pasivas da 15,6 y el año pasado era 38,6. Es decir, activos rentables con pasivos con costo. La ratio de capital da 35,6, que era por, bueno, mayor inflación, y este año está estable, 21,6, es un buen número. Bueno, acá tenemos los ratios, tenemos 11,4 y 2 contra 6,6 y 1,6, me refiero a ROE y a ROA. Tenemos el ratio de capital que baja de 35,5 a 21,5, superando ampliamente los requerimientos de Basilea, que es el exceso de capital o la exigencia de capital que está por encima. De hecho, tiene un 161,3% y está re bien. La exigencia de capital o de integración del capital que se hace como riesgo de crédito. Y por último, tenemos el NIM, que hace una diferencia entre activos rentables contra pasivos por costo, y acá tenemos el spread. El spread es mucho más alto por factor inflacionario, y el NIM es como, bueno, ya lo expliqué anteriormente. En caso al NIM de pasivos, digo de moneda en peso, baja de 62,7 a 21,3, y en NIM, en moneda dura, es mucho más alto este año, 3,9, pero tener en cuenta el efecto deflacionario del dólar con la inflación contra 1,2 del año pasado. El spread de este año es 4,2 en dólares contra 1,3 en dólares del año pasado. El 21 del 5 se aprobó el pago de dividendos por un monto de 99.774 millones, a valor ajustado el 21 del 5, un equivalente en torno al 158,4 por acción. Pagadero, según lo que vi, en 10 cuotas consecutivas del 30 del 6, el 31 del 3. Esto está por verse todavía porque en un lado lo pusieron así, en otro. Yo creo que lo van a pagar todos juntos. Bueno, ¿a dónde estoy? La liquidez de 47,58, el año pasado 92,04, por tener eh, mayor circulante en el sistema. La solvencia baja de 35,3 a 20,91. El valor del libro es 4.518, la cotización es 7.040. La capitalización es 4.013, la ganancia por acción es 128. Este valor de libro es bajo por lo que dije, los resultados integrales. El perro veado está en 9,8 años. Bueno, esto.